Entonces empiezo a presentar. Listo. Buenos días a todos. Nos encanta compartir con ustedes la sexta versión de Cuidarme, Cuidarte, evento que realizamos en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer. Dadas las condiciones, este año no logramos encontrarnos presencialmente, sin embargo nos transformamos para poder compartir con ustedes e incluso poder llegar a muchas más personas. El grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia y SOLAS Bienestar para el Adulto hemos pensado, planeado y organizado este evento con mucho entusiasmo para ustedes. Durante todo el mes de septiembre y cada una de estas semanas, los vamos a invitar a que se pongan en los zapatos de los actores fundamentales en este proceso de la enfermedad. Los vamos a poner en los zapatos del enfermo, el cuidador, la familia y los científicos, y poder disfrutar de todas esas actividades que corresponden a cada semana. Esta semana, como han podido ver algunos de los que han estado, nos hemos puesto en los zapatos del enfermo y las estrategias han estado pensadas cuidadosa y respetuosamente con el objetivo de sensibilizar mediante el acercamiento a situaciones, experiencias y sensaciones que pueda vivir una persona con Alzheimer en el transcurso de su enfermedad. La próxima semana nos vamos a poner en los zapatos del cuidador, que son actividades que están dirigidas a la experiencia personal del cuidado y la implementación de estrategias útiles para enfrentar la enfermedad a lo largo del proceso degenerativo que conlleva en cada persona que está afectada. Y ya la tercera semana nos vamos a poner en los zapatos de la familia. Para nosotros el sistema familiar es la principal fuente cuidadora y de apoyo para las personas con demencia. Las familias viven crisis y momentos desafiantes al cambiar sus dinámicas y ajustarse a las nuevas realidades que exige el cuidado. Y la cuarta semana en los zapatos de los científicos. Acá podrán conocer el rol que cumplen los investigadores de las diferentes áreas del grupo de neurociencias a través de las experiencias interactivas de actividades que acercan al quehacer de los biólogos, los médicos neurólogos y los neuropsicólogos. Entonces, sin más preámbulos, le voy a dar la bienvenida a la que nos va a acompañar hoy, que es Adriana Machado. Adriana es nuestra invitada, que es diseñadora especialista en estimulación sensorial. Ella nos va a contar cómo funcionan los sentidos y nos va a regalar tips acerca de cómo estimular de manera positiva a las personas con Alzheimer para proporcionar bienestar. Su charla se titula El Alzheimer y los sentidos. Entonces, bienvenida Adriana, qué rico que estés aquí con nosotros. Hola Diana, muchas gracias por tu invitación y por tu presentación. Buenos días para todos, bienvenidos. Como decía Diana, yo soy diseñadora, especialista en estimulación sensorial. Antes que todo quisiera hacer una pequeña introducción sobre mi trabajo para que tengan una idea sobre lo que yo hago. Yo me concentro en apoyar y acompañar a pacientes con Alzheimer y a sus familias y cuidadores a través de productos diseñados especialmente para ellos, considerando sus necesidades específicas y su condición, con el objetivo de brindarles experiencias sensoriales que los estimulen positivamente y brindándoles herramientas que ayuden a mejorar su calidad de vida. En esta charla, el Alzheimer y los sentidos, quiero de una manera muy sencilla explicar cómo funciona cada uno de nuestros sentidos. También vamos a mirar cómo se ven afectados por la enfermedad de Alzheimer y de qué manera los podemos estimular de una manera positiva para brindarles bienestar. Primero que todo, quiero concentrarme en este concepto que es la percepción. La percepción es el complejo proceso por el cual nuestro cerebro reconoce e interpreta nuestro entorno a través de cada uno de los sentidos: la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto, los sentidos vestibular y el sentido sinestésico. Entran señales a nuestro cerebro y este les da significado. Entonces, a continuación, aprenderemos cómo funciona cada uno de ellos y cómo podemos estimularlos para mejorar la calidad de vida de una persona con Alzheimer o con cualquier otro tipo de demencia. Vamos a empezar con el sentido del olfato. El sentido del olfato tiene efectos emocionales muy poderosos en nuestro cerebro.
Los olores pueden asustarnos, pueden causarnos curiosidad, pueden disgustarnos, pueden hacernos sentir bien. Diferentes olores pueden ayudarnos a recordar diferentes cosas porque los nervios olfatorios están conectados directamente con el hipocampo y la amígdala, que son dos partes de nuestro cerebro fundamentales para la memoria. Los diferentes olores se pueden clasificar en 10 categorías: de tipo floral, madera, frutal, cítrico, mentolado, dulce, químico, ahumado, podrido o rancio. ¿Cuáles olores nos provocan miedo y cuáles olores nos alertan del peligro? En este caso podemos decir que, por ejemplo, un olor químico podría provocarnos miedo, ya que nos genera incertidumbre, no sabemos de dónde proviene o qué puede significar. Un olor que nos alerte de peligro puede ser el olor ahumado, ya que puede ser generado por un incendio, por ejemplo. Ahora, analizando cómo el Alzheimer afecta nuestros sentidos, una persona con Alzheimer puede sufrir de pérdida del sentido del olfato, por lo que puede resultarle difícil identificar ciertos aromas o le puede causar confusión. Por esta razón, es importante usar aromas que para la persona sean fácilmente reconocibles y mucho mejor si son aromas familiares. La clave para estimular los sentidos, no solo el sentido del olfato, sino todos, está en conocer la historia de la persona, conocer sus preferencias. Aquí vamos a mirar en esta charla cómo podemos estimular a una persona con Alzheimer a partir de tendencias y de métodos específicos, pero siempre teniendo en cuenta su historia y sus preferencias. Por ejemplo, en el sentido del olfato, yo recomiendo utilizar la aromaterapia como estimulación, porque es un método en el que se usan esencias de diferentes frutas, flores y hierbas que nos ayudan emocionalmente. ¿Por qué? Porque esto se debe a que los nervios olfatorios también están conectados con el sistema límbico en nuestro cerebro, que está encargado de controlar nuestras emociones. Por ejemplo, algunos aromas específicos pueden ayudarnos a dormir mejor, como la lavanda, o nos pueden ayudar a calmar los nervios, como el pino, o el eucalipto, por ejemplo, nos estimula la mente, nos despierta la mente, o la mandarina, por ejemplo, nos puede ayudar a reducir el estrés. Así que ya pasamos aquí a unos tips muy sencillos que podemos aplicar en nuestros hogares. Si necesitamos una ayuda para dormir mejor, podemos usar la lavanda de manera en que de poner unas ramitas de lavanda seca en la funda de la almohada antes de ir a la cama. Estas ramitas van a generar el aroma y esto nos va a ayudar a dormir mejor. Con el pino, por ejemplo, podemos poner unas goticas de aceite de pino o de aceite esencial de pino en un tarro de crema de manos que no tenga olor, y entonces se usa esta crema cuando haya ansiedad. En un masaje de manos o en un masaje de pies se puede incorporar este aroma. Para estimular la mente a través del eucalipto, por ejemplo, podemos usar unas ramitas de eucalipto fresco en un jarrón para que aromaticen la casa o el espacio, un espacio específico. Y por ejemplo, con la mandarina, para reducir el estrés, pues podemos cortar la mandarina en rodajas y ponerla en un plato y de esta manera se aromatiza el ambiente. Ahora nos movemos al sentido del oído. En el sentido del oído, de una manera, como dije al principio, de una manera muy simplificada, lo voy acá a tratar de explicar. Es uno de los procesos más complejos. Podemos empezar por la oreja, que es la que capta las ondas sonoras que se transmiten a través luego del conducto auditivo. Estas llegan al tímpano, que es una membrana flexible que vibra cuando le llegan las ondas. Luego está el oído medio, que son los huesecillos que amplifican el sonido y lo transmiten al oído interno. Luego está la cóclea, que es la que transforma las ondas sonoras en impulsos eléctricos. Luego llegan al nervio auditivo. De este nervio pasan a la corteza auditiva, que es la encargada de interpretar los sonidos en nuestro cerebro.
en el lóbulo temporal. Es la parte del cerebro encargada de la memoria auditiva. ¿Qué impacto emocional tienen los sonidos? Los sonidos, dependiendo de sus características, pues pueden provocar emociones. Los sonidos pueden ser relajantes, pueden ser vigorizantes, pueden ser desagradables o pueden ser de alerta. ¿Qué sonidos escuchamos durante el día en cada una de estas categorías? Por ejemplo, en la categoría relajante, pues podemos escuchar el aire que mueve las hojas de los árboles o los cantos de los pájaros. Un sonido vigorizante puede ser una canción eh, que nos alegra, que nos gusta mucho, que nos pone a bailar. Un sonido desagradable quizá puede ser un sonido muy, muy duro, por decir, un camión, un motor muy, muy ruidoso. O por ejemplo, un sonido de alerta, pues el más obvio, es una alarma de un carro o una alarma de incendio. Es un oído que nos alerta. ¿Qué pasa entonces con el oído y en una persona con Alzheimer? Una persona con Alzheimer puede tener un excelente oído, pero esto no garantiza que tenga intacta su percepción auditiva. Es decir, si bien esta persona puede escuchar sin problema, lo que escucha puede quizá causarle confusión y ansiedad, ya que al tener Alzheimer, pues no es capaz de discernir lo que oye. En estos casos es importante no sobreestimular, usar el nivel de volumen adecuado y usar estímulos que apelen a sus propias preferencias. Como decíamos desde el principio, es conocer su historia y sus preferencias. En este caso, y creo que en todos, es muy bueno aplicar el menos es más. Empezar de a poco, empezar con pocos estímulos y de ahí ir aumentando. Y ya la persona misma nos irá mostrando cuál es el límite para evitar una sobreestimulación que puede generar más agitación o una mayor confusión. Entonces, por ejemplo, ¿qué sonidos podemos usar para relajar? Podemos usar música suave, lenta, baladas, una música ambiental o clásica que sea lenta, sonidos de la naturaleza, lluvia, olas del mar, el canto de pájaros, el viento. Pero si por el contrario, el estímulo que queremos causar es que se despierte, que la persona se despierte, se active, entonces debemos usar, por ejemplo, música rápida, con energía, música electrónica, música pop, música salsa. O en el caso específico, si sabemos de alguna canción que específicamente a esa persona le guste mucho, entonces podemos usar ese tipo de recursos. Ahora pasando al sentido del tacto. El sentido del tacto se encuentra principalmente en la piel, que es el mayor órgano de nuestro cuerpo. El tacto es el primer sentido en desarrollarse. Es incluso desde antes de nacer nuestra piel ya es sensible a la presión, a la temperatura, al dolor, a las caricias. La piel tiene 3 diferentes clases de receptores nerviosos que se encargan de transformar los diferentes tipos de estímulos del exterior en información susceptible para ser interpretada por el cerebro. ¿Qué pasa con el tacto en personas con Alzheimer? Una persona con Alzheimer puede experimentar un leve deterioro táctil que le impida distinguir entre el calor y el frío. Sin embargo, este sentido es quizá el más importante en una persona con Alzheimer, ya que sus conexiones emocionales son las últimas en deteriorarse. ¿Esto qué significa? Que con un amoroso abrazo o una suave caricia podemos estimular de manera muy positiva a una persona con Alzheimer, es decir, con un Alzheimer muy avanzado, donde cualquier otro tipo de estímulo no genera una respuesta. Pero en otros casos, pues podemos usar estos tipos de estimulación táctil. Hay estimulación táctil activa, que son entonces exponer a la persona a diferentes materiales y superficies, texturizados, lisos, suaves, duros, a diferentes formas, objetos de diferentes formas, triangular, cuadrado, redondo.
Todo esto es para incorporarlo en actividades lúdicas, en actividades donde a través de la conversación, entonces vamos a hacer que la persona, a motivar a la persona a que manipule estos objetos y exprese qué tipo de objeto o qué tipo de superficie o qué tipo de forma puede percibir. Podemos usar objetos cotidianos, podemos usar almohadas, cepillos, vasos, diferentes cosas que tengamos en nuestro hogar, diferentes temperaturas, calientes, fríos. Podemos incluso usar el clima también como estimulación activa, la brisa, el sol, o podemos usar objetos también mojados, secos, pegajosos para que la persona sienta todas estas diferentes características. Pero también tenemos la estimulación táctil pasiva. La estimulación táctil pasiva se refiere a los masajes, por ejemplo, de cabeza, cuello, pies, manos, a un simple manicure o un pedicure. Y pues como veíamos en la diapositiva pasada, pues a los que diría yo más importantes, los abrazos y las caricias. ¿Qué objetos cotidianos, por ejemplo, encontramos que estimulen nuestro sentido del tacto? Que pueden ser herramientas que ustedes pueden utilizar para generar, primero para estimular el tacto como tal, y pueden ser generadores de conversación para estimular el lenguaje. Podemos usar conchas, plumas, hojas, piedras, madera, arena, semillas, arroz, lentejas, papel de lija, esponjas, diferentes telas, satín, seda, corduroy, terciopelo, cuero, mantas, cojines suaves, tela peluche o imitación pelo de animal. ¿Cuáles de estos elementos podemos encontrar en nuestros hogares y cómo podemos utilizarlos para estimular el sentido del tacto de manera positiva? Los podemos utilizar utilizándolos, incorporándolos en actividades de conversación, de reconocimiento de objetos, de descripción de características. Entonces, en ese sentido, no solo estaríamos estimulando el tacto, sino también pues, la memoria y el lenguaje, que son también muy importantes. Ahora, para mirar el sentido de la vista, les quiero compartir unas imágenes y quiero que cada uno piense qué emoción le generan los colores de la imagen. No la imagen como tal ni los objetos que están en la imagen, sino el color que ven en la imagen. Quiero que cada uno piense en qué emoción siente. Les voy a dar unos minuticos para que cada uno los observe. Como les dije, recuerden, concéntrense en los colores que observan, no en el objeto como tal, sino en el color. ¿Qué emoción sienten al ver esos colores? Ok, muy bien. Les voy a explicar de nuevo, de una manera muy simplificada, cómo funciona el sentido de la vista y luego pasamos a analizar estas imágenes. Todo empieza con la luz. Se puede ver cuando los rayos de luz rebotan sobre los objetos y entran a nuestros ojos, pasando por la pupila, el cristalino y la retina, donde finalmente se convierten en impulsos nerviosos a través del nervio óptico. Estos impulsos son luego transmitidos al cerebro, donde finalmente se interpretan. En el cerebro luego tiene lugar el complicado proceso de la percepción visual, gracias al cual somos capaces de percibir la forma de los objetos, las distancias, los colores, el movimiento. ¿Qué pasa en una persona con Alzheimer y en su sentido de la vista? Al igual que con el oído, la vista de una persona con Alzheimer se ve afectada más que todo al no poder dar sentido a lo que se ve. Así no se presenten problemas con sus ojos, como la miopía, el glaucoma, cataratas. Puede ser una persona con los ojos completamente sanos, pero una persona con Alzheimer puede encontrarse confundida y aumentar su angustia y estrés al no reconocer imágenes, caras
o formas que antes eran familiares. Por eso la mejor manera de estimular positivamente el sentido de la vista de una persona con Alzheimer es apelando a sus preferencias particulares. De nuevo, importantísimo conocer su historia y saber cuáles son las que aún conserva y que las reconozca. En casos más avanzados, entonces se debe recurrir a una versión más simple de estos estímulos para evitar causar más confusión y o sobreestimulación. Entonces me quiero concentrar para mirar de qué manera podemos estimular, con qué técnicas podemos estimular a las personas con Alzheimer en algo muy básico, empezando desde lo más básico, los colores. Se creen que los colores tienen un gran impacto en nuestro estado de ánimo. Todos tenemos un color o colores favoritos y otros que no nos gustan tanto o simplemente que no nos gustan para nada. Esta respuesta emocional a los colores se debe no solo a las convenciones sociales ya preestablecidas, sino a nuestra respuesta física hacia el color, que de manera instintiva y sin darnos cuenta nos acelera o nos disminuye la presión sanguínea. Quiero que cada uno piense cuál es su color favorito y cuál es el color que menos les gusta. La psicología del color se refiere al efecto que tiene nuestra percepción de los colores en nuestras emociones. Es un proceso supremamente subjetivo, ya que, como bien lo dice, es nuestra propia percepción del color. Es fundamental tener en cuenta los colores, su significado en nuestra cultura y la percepción individual que se tiene de cada uno de ellos para estimular el sentido de la vista de manera adecuada. Con el significado que tienen los colores en nuestra cultura me refiero a la cultura occidental, ya que el mismo color en una cultura oriental puede y seguramente tiene connotaciones muy diferentes. Por ejemplo, en nuestra cultura el amarillo tiene percepciones positivas como el optimismo, la felicidad, la energía, pero también tiene unas percepciones negativas como la ansiedad, la envidia, la traición. Aquí quiero hacer una anotación y quiero que a partir de esta diapositiva se concentren en la imagen que pongo ejemplificando cada color, ya que es a modo de ejemplo de cómo se pueden utilizar los colores para estimular de una manera positiva, cómo se pueden involucrar los colores en nuestros hogares para estimular a las personas. Y quiero también recordarles siempre tener en cuenta el gusto particular de las personas, sus preferencias, porque obviamente el amarillo pues puede tener estas percepciones positivas en nuestra cultura, pero si a la persona específicamente no le gusta el amarillo, pues es algo que debemos evitar. Entonces es fundamental conocer las preferencias de cada persona. Por ejemplo, el color rojo tiene percepciones positivas como el amor, la fortaleza, el poder, pero también tiene percepciones negativas como algo prohibido o el peligro. El color azul nos transmite serenidad, confianza, seriedad, pero también puede transmitir tristeza, depresión o melancolía. El color verde nos transmite naturaleza, esperanza, frescura, pero también puede transmitir envidia, ingenuidad o traición. Naranja puede transmitir diversión, alegría, optimismo, pero también puede transmitir riesgo, peligro, frívolo. El morado puede transmitir glamour, poder, sofisticación, pero también puede transmitir extravagancia, violencia o ambición. El rosado puede transmitir amabilidad, delicadeza, generosidad, pero también por otro lado puede transmitir algo infantil, una fantasía o sentimentalismo. El marrón nos puede transmitir estabilidad, protección, naturaleza, pero también tiene las percepciones negativas de algo anticuado o algo marchito. Por otro lado, el gris nos puede transmitir estabilidad, calma, sabiduría, pero también puede ser transmisor de algo indefinido, de inquietud o de algo aburrido. El blanco puede transmitir pureza, relajación, limpieza,
pero también puede generar emociones de soledad o aislamiento. Y por último, el negro puede transmitir elegancia, sobriedad, poder, pero también puede ser connotación de duelo, melancolía o maldad. Ahora pasando al sentido del gusto. El sentido del gusto se encuentra en toda la superficie interna de la boca, pero principalmente en la lengua. Los alimentos pueden ser dulces, salados, ácidos o amargos. Estos sabores se pueden percibir en toda la boca, pero la lengua tiene papilas gustativas especialmente sensibles a estos sabores, donde se sienten más intensamente. ¿Y qué características de los alimentos podemos detectar en la boca? No solo el sabor, que puede ser salado, dulce, amargo o ácido, sino también textura. Es importante tener en cuenta la textura de los alimentos, si es texturizado, liso, suave, duro, seco, húmedo, pegajoso. Y por último, pues la temperatura, si es frío, templado, al clima, tibio o caliente. Vamos a ver cada sabor específicamente para saber cómo luego lo podemos utilizar para estimular. Por ejemplo, el sabor salado es la característica de los alimentos cuando se les añade la sal. La sal añadida a un alimento tiene efectos potenciadores de su sabor. Normalmente encontramos el sabor salado en comidas preparadas a las que se les adiciona sal para mejorar su sabor. De esta manera podemos quizá explicar por qué algunas personas al pasar los años se van volviendo saladas, como quien dice, porque uno va perdiendo el sentido del gusto. Entonces, le añaden más sal a la comida para poder percibir su sabor. El sabor dulce es el sabor percibido en nuestro cerebro como el más placentero de todos. El sabor dulce se encuentra no solo en los postres, en las galletas y en los confites, sino que de manera natural la encontramos en todo tipo de frutas maduras. Por eso, para usar quizá una estimulación positiva mucho más saludable, pues podemos recurrir a las frutas. El sabor ácido es en nuestro cerebro, despierta reacciones de rechazo, ya que por evolución nuestro cerebro aprendió que hay alimentos peligrosos o elementos no comestibles que poseen esta característica. Es una forma natural de defensa ante el posible consumo de elementos venenosos. El sabor ácido se encuentra principalmente en los frutos cítricos, pero también en los lácteos fermentados y en el vinagre. Y por último, el sabor amargo, al igual que el sabor ácido, es percibido en el cerebro de manera negativa, ya que el sabor amargo es la principal característica de las sustancias venenosas. El sabor amargo se encuentra principalmente en frutas y verduras podridas o a punto de podrirse, o en bebidas fermentadas como la cerveza. Sin embargo, el sabor amargo también se puede encontrar en el café muy concentrado y en el chocolate puro. Entonces, ¿qué pasa con el sentido del gusto en una persona con Alzheimer? El sentido del gusto puede verse afectado a la par con el sentido del olfato, al no poder percibir diferentes sabores. Entonces, la clave para estimular este sentido de manera positiva es utilizar comidas que activen la memoria, que provoquen recuerdos positivos en la persona. De nuevo, conocer su historia, conocer sus preferencias. Es posible que la persona al ver la comida se le va a activar la memoria y quizá no va a sentir el sabor de la comida como tal, sino que va a activar la memoria de ese sabor. Entonces es importante apelar siempre a comidas que provoquen recuerdos positivos. El sentido vestibular y sinestésico son sentidos que, por ejemplo, en el vestibular nos proporciona información acerca de la orientación y el movimiento y la aceleración de nuestro cuerpo en el espacio. Es el responsable de nuestro equilibrio. Los receptores del sentido vestibular son parte del oído interno y se encuentran en la cóclea. Los mensajes que este sentido nos proporciona viaja a diferentes partes del cerebro para combinarse con la información que proporcionan los demás sentidos, como la visión y el sentido sinestésico, y así poder aportar la debida orientación del cuerpo. Esto es importante porque las personas con Alzheimer pueden verse afectadas en el sentido de que
olvidan cómo hacer ciertas tareas. Entonces, al final vamos a ver cómo se puede contrarrestar. Por ejemplo, el movimiento oscilante es una gran estimulación. El movimiento oscilante se refiere a la acción de mecerse. Es una acción de ejerce una acción de sincronización en el cerebro que ayuda a conciliar el sueño o en casos de ansiedad induce sensaciones de relajación y placer. Por ejemplo, una silla mecedora o un columpio o una hamaca son elementos, herramientas que nos pueden ayudar a estimular el sentido vestibular. Por otra parte, el sentido sinestésico entonces se refiere a la percepción de movimiento y posición, pero de las partes del cuerpo, el movimiento muscular y la postura. Los receptores más estudiados que informan este sentido son los órganos tendinosos de Golgi, que están localizados en los tendones. Estos responden cuando los músculos ejercen presión sobre el tendón. El sentido sinestésico ayuda a controlar y coordinar actividades como pararse, caminar, agarrar un objeto, hablar. Hay unos ejercicios simples que pueden usarse para promover el movimiento de nuestras extremidades o de nuestro cuerpo en general. Por ejemplo, mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo, a ambos lados, rotarla, mover las piernas adelante, atrás, doblar y estirar las rodillas, mover los brazos arriba y hacia abajo, doblar y estirar los codos, rotar las muñecas, rotar los tobillos. Estos sentidos en el Alzheimer se ven afectados cuando la persona se comienza a ver incapacitada para realizar ciertas acciones o movimientos. Entonces es en este momento donde es fundamental estimular los sentidos, estos sentidos motivando a la persona a moverse, a realizar acciones específicas que aún pueda realizar. Entonces aquí es donde entran las acciones domésticas, las actividades del día a día. Algo súper sencillo, pero que para las personas con Alzheimer se va volviendo difícil, lavarse los dientes, peinarse, vestirse, el simple hecho de abotonarse una camisa, de amarrarse los zapatos, de caminar al perro, de dar una caminada por el parque, son acciones que en una persona con Alzheimer tienen gran impacto, un impacto muy positivo en este sentido vestibular y sinestésico. Porque los sentidos sinestésico y vestibular nos informan del movimiento de nuestro cuerpo y del mantenimiento de la postura corporal. Proporcionan una orientación permanente a las tres dimensiones del espacio, en las tres dimensiones del espacio. Para finalizar, quiero compartir con todos ustedes cómo se puede diseñar una sala sensorial en casa. Una sala sensorial es un espacio para disfrutar de una variedad de experiencias sensoriales y una sutil estimulación de los sentidos de manera controlada, siempre con asistencia, con el objetivo de bajar los niveles de estrés y ansiedad, proporcionando sentimientos de calma y seguridad. Es una sala que ayuda a crear un ambiente de seguridad, de calma, de tranquilidad, facilita un ambiente terapéutico, provee oportunidades de interacción, prevención de crisis, disminuye la ansiedad, proporciona estrategias y actividades terapéuticas y promueve el autocuidado, la autovaloración y el poder de recuperación. Esta sala sensorial es un espacio que yo recomiendo para personas con un Alzheimer muy avanzado, donde ya las actividades de un hobby o de didácticas ya no son posibles de realizar, ya no estimulan de la manera adecuada. Entonces, crear una sala sensorial es de un increíble beneficio para personas con Alzheimer muy avanzado. Vamos a ver cómo se crea y qué elementos podemos utilizar para crearla. Todo empieza con la luz. Hay que tener en cuenta qué luz está en nuestra sala. No necesariamente tiene que ser una sala completa, puede ser una esquinita en nuestra casa, pero de tener una sala, de poder tener el espacio, pues sería ideal que la luz sea la luz natural, que entre por una ventana la luz del sol. De no ser así, de no poder tener una luz natural o que la luz natural no sea muy óptima, pues entonces podemos optar por una luz cálida,
Una luz cálida se refiere a bombillos amarillos o de tonalidad amarilla. Estos bombillos nos van a dar una tonalidad amarilla en todos los objetos y en las paredes, pero es una tonalidad que genera relajación en nuestro cerebro, ya que nos conecta con una luz similar que es la luz del atardecer, que en nuestro cerebro ejerce la acción de prepararse para dormir. Entonces es una luz que nos ayuda a relajarnos. Si por otro lado el objetivo es estimular a la persona para que despierte, para que esté más activa, entonces podemos usar una luz fría. Una luz fría se refiere a la luz blanca. Una luz blanca es una luz estimulante que en nuestro cerebro va a ejercer el efecto de despertar. Ya pasando a los elementos específicos que podemos incluir en esta sala, entonces podemos empezar con lo más básico, que es los colores. ¿Qué colores debemos utilizar? Como decíamos al principio, debemos siempre apelar a las preferencias de las personas. Entonces, utilizar los colores preferidos de la persona, para que la persona se sienta a gusto viendo estos objetos, estando en este lugar. Además, porque si nos despiertan las emociones, entonces a esta persona le van a despertar emociones positivas, ver los colores que a esa persona le gusta. No solo en los objetos, sino también en las paredes. Hay que tener en cuenta de incluirlas también. Podemos también incorporar una cortina de luces. Estas cortinas son muy buenas para redireccionar la atención. Esto se refiere cuando hay episodios de agresividad o de confusión, de mucha ansiedad en una persona con un Alzheimer avanzado. Nos ayuda a estimular la vista y es una luz suave que promueve la calma, pero es importantísimo que no titile, porque entonces si titila, si es una luz que titila, va a generar más confusión. Podemos utilizar también entonces cojines con texturas, como veíamos en el sentido del tacto, podemos usar diferentes tipos de texturas. En este caso, para tocar, para abrazar, para apretar, que son todas acciones que ayudan a disminuir presión arterial y ritmo cardíaco. Estos objetos, estos cojines, entonces actuarían como cuando uno estripa una bolita antiestrés. Sería un paralelo de las emociones que genera apretar o tocar o abrazar este tipo de cojines. También podemos incorporar entonces una manta que tenga una textura. En este caso, puse como ejemplo una textura como de peluda, porque sería como acariciar un animal, como acariciar un perro, que nos ayuda a disminuir el estrés y la ansiedad y pues además al ser una manta, entonces nos ayuda a cubrir y le puede proporcionar a la persona sentidos de seguridad y protección. En la sala también podemos entonces incorporar una mecedora para estimular el movimiento oscilatorio, que es lo que veíamos anteriormente sobre para estimular el sentido vestibular. Este movimiento de mecerse reduce la ansiedad y promueve relajación. Y a esto le podemos añadir un tapete con textura. Este tapete puede estimular el movimiento de las extremidades, que es entonces el sentido sinestésico. Que promueve la ubicación de las partes del cuerpo en el espacio. Entonces, como dije al principio, esta sala debe estar siempre la persona con asistencia. Es un espacio controlado donde la persona siempre va a estar con su cuidador o con su familiar y es el cuidador y el familiar quien va a dirigir las acciones, las actividades y es quien motiva a la persona a utilizar todos estos elementos de una manera adecuada. Por ejemplo, podemos entonces también tener portarretratos donde podemos usar imágenes para ejercitar el reconocimiento de imágenes si todavía esto es posible. También para despertar recuerdos y pues por ende estimular la conversación.
que es otro aspecto del Alzheimer que se ve muy afectado, que es el lenguaje. Y también podemos tener entonces platos con lentejas, con piedras, con piñas, plumas o con diferentes objetos de interés personal, del interés de esas preferencias que tenga la persona, porque estos son elementos multisensoriales donde entra el tacto, la vista, el oído a ser estimulado por estos objetos. Ya entonces es tarea del familiar o el cuidador incorporar estos elementos en actividades lúdicas, en actividades interactivas, donde se involucre la persona a recorrer los objetos con los dedos, a clasificarlos por tamaño, por color, por textura y a generar ese tipo de interacciones, pues que va a estimular el sentido del tacto. Como mencionábamos al principio, entonces, con los aromas, es importantísimo que sean aromas agradables para esa persona. Los aromas estimulan los recuerdos y despiertan emociones muy fuertes, así que es importantísimo tener en cuenta los gustos preferenciales y utilizar esos aromas que a la persona la van a hacer sentir a gusto de estar en este espacio. Y lo mismo con la música y los sonidos, incluso la música puede ser la invitación inicial a estar en este espacio. Si es una música suave que genere relajación. Esto obviamente también depende del objetivo que tengamos para esta sala, de lo que queramos estimular en la persona. Por ejemplo, si la persona todavía es capaz de reconocer diferentes tipos de sonidos y generar conversación al respecto, pues entonces podemos utilizar esto también como herramienta, como actividad lúdica, el reconocimiento de canciones a modo de concurso. Ponerle un pedacito de la canción y que la persona la trate de reconocer, o ponerle un sonido, un ladrido de un perro o el maullido de un gato y que diga, que trate de identificar qué sonido es. Todas estas actividades proporcionan estimulación de la memoria, obviamente, y pues facilitan fuertes emociones positivas. Entonces, de esta manera podemos crear una simple pero muy completa sala sensorial en casa con elementos muy fáciles de conseguir que nosotros mismos podemos tener en nuestras casas o son muy fáciles de obtener. Y pues los invito entonces a todos a que pongan en práctica todos estos tips con sus familiares con Alzheimer y aquí llegamos al final de nuestra charla. Pues muchas gracias por haber participado y pues muchas gracias por la invitación y espero que tengan bastantes preguntas para resolver. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, por este espacio y esta información tan interesante. De verdad que uno a veces piensa que cuando las personas que tienen la enfermedad de Alzheimer y están muy avanzadas, ¿qué hace con ellos? A veces uno se enfoca o los familiares de pronto se enfocan un poco como en el problema, pero no buscan como las alternativas de solución o simplemente es pensar como en el bienestar de ellos, que es lo más importante. Entonces me parece muy valioso como tu aporte en esta parte de lo que es los sentidos y cómo estimularlos. Muchas gracias por estar acá. Entonces le voy a dar paso a mi compañera Andrea Giraldo para que podamos resolver las preguntas y las inquietudes del público. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Dianis, hola Adri nuevamente. Hola. Recibimos saludos por acá también de la ciudad de Barranquilla y vamos a ir entonces, bueno Adri, también muchas felicitaciones por el tema, Muchas para que no gracias. sepa. Y una de las preguntas es, buen día, en el caso de que la persona ya no vea, ¿cómo podemos ayudar si ya no hay sentido de la vista? Bueno, pues es importantísimo tener en cuenta el resto de los sentidos. Si una persona ya no ve, pues
no quiere decir que no oiga, no quiere decir que no huela, todavía tiene los otros sentidos activos. Entonces es la oportunidad para tratar de estimular los otros eh, sentidos. En el caso, por ejemplo, de una persona que no ve, puede ser muy efectivo utilizar el tacto, ya que a la persona entregársele quizá, por ejemplo, un objeto, él puede expresar que cree que es el objeto sin necesidad de verlo. Entonces esa puede ser una actividad que se puede realizar con una persona que tenga Alzheimer, pero ya ya no tenga el sentido de la vista. Listo, Adri, muchas gracias. Hay un comentario por aquí con respecto al sentido del oído y dice, mi madre tiene 85 años y tiene olvidos. Le colocamos música de su época y llora porque dice que le da mucha nostalgia. Bueno, es importante porque entonces eso recalca lo conectado que está el sentido del oído con nuestras emociones. El hecho de que ella llore porque le da nostalgia, pues diría yo que es positivo en el sentido de que todavía puede expresarlo. Es un sentimiento válido. Sentir nostalgia es válido y, y pues el hecho de que una persona quizá tenga Alzheimer, pero todavía reconozca la música, es prueba de que la memoria auditiva está todavía muy activa. Incluso la memoria musical se cree que no es afectada por el Alzheimer. Entonces la música es una herramienta muy, muy importante para estimular a una persona con Alzheimer. Por acá nos preguntan acerca de en qué etapa de todas las que hemos hablado tienen la enfermedad de Alzheimer, comienzan a fallar los sentidos y cómo se pueden empezar a estimular todos como uno a uno. Bueno, pues cada caso es diferente. Cada persona es un mundo y en cada caso la enfermedad afecta de una manera diferente. Entonces es algo que se debe analizar de manera personalizada. Diría yo que los sentidos se pueden estimular incluso en personas completamente sanas. No hay necesidad de que tenga una persona Alzheimer para estimularle los sentidos. Entonces, ¿en qué momento se pueden estimular los sentidos? En cualquier momento. Desde que la persona esté eh, eh, dispuesta, porque obviamente para que asegurar una estimulación positiva, pues la persona debe estar dispuesta a esos estímulos. Entonces es importante siempre contar con el consentimiento de la persona y utilizar esos estímulos como herramientas para mantenerlos activos. Y pues ya el caso de cada sentido específico, pues como lo expliqué en la charla, entonces cada uno se puede estimular de manera conjunta o individual, pero de manera personalizada. Gracias, Adri. Nos preguntan también qué opinión tienes de la compañía de las mascotas en el transcurso de la enfermedad. Importantísimo. Y tengo en mi opinión, creo que es de gran ayuda. Les proporciona un bienestar muy, muy grande y les proporciona sobre todo un motivo para levantarse en las mañanas, un motivo para salir a la calle, para ser sociables, para estar activos. Entonces me parece que las mascotas son una herramienta, en este caso, indispensable y fundamental, y creería yo que es algo que posiblemente es de lo que más estimulación les puede proporcionar.
Nos pregunta Cecilia García, buenos días. ¿Cómo se puede ayudar a una persona con Alzheimer avanzado que nunca se estimuló y solo desea estar acostada? Bueno, como lo decía al principio, pues creo que en estos casos es de analizar el caso específico. Quizá tratar de llegar a, un, a la razón del por qué, si la persona aún se puede comunicar, tratar de llegar a esa razón, el por qué no se siente motivado. Em, y, y pues no hay una receta mágica, no hay una receta que uno diga es que pueden hacer esta combinación de cosas y ya la persona se va a querer parar. No la hay. Hay que analizar cada caso específico y hay que conocer a la persona y, y de manera eh, de pronto instintiva, diría yo, empezar de a poco a exponer a esta persona a estímulos. Entonces, como dije en la charla, empezar de a poquito, menos es más. Empezar de a poquito y cuando uno eh, vea que esa persona responde, entonces es darse cuenta y también aprender a leer las reacciones de esa persona. Pero es algo, es una situación pues que hay que analizar de manera muy, muy específica y muy individual. Bueno, creo que hay muchas preguntas que van a apuntar a lo mismo, pero te quiero compartir esta. Y es, mi padre tiene 83 años, tiene Alzheimer hace como 6 años y ahora le está dando por prender las luces en la noche, ya no está durmiendo casi. ¿Cómo se puede estimular en ese caso? Bueno, es que en esos casos es cuando las personas, la enfermedad el deterioro les genera esa confusión entre el día y la noche. Eh, Diría yo que ahí ya entraría de pronto a analizar el correcto uso de las palabras, porque estimular en este sentido quizá no es lo correcto, porque es tal vez lo que quisiera esta persona es evitar que él haga eso, o no sé en qué sentido es la pregunta, porque o sea, el estímulo no va a tener nada que ver con el hecho de lo que él hace. De pronto es algo para entrar a analizar con el médico, su médico de cabecera, porque este tipo de conductas, pues pueden ser condicionadas con otro tipo de tratamientos, no con estimulación. Nos pregunta María Carmenza, ¿qué experiencia tienen en eficacia de la estimulación de un ser animado como un perro, gato, que les guste al paciente versus la textura peluda de flecos? Una de ellas es mejor que la otra. Bueno, no. Obviamente el perro va a ser mucho mejor que un cojín peludo, pero en casos de un Alzheimer muy avanzado donde pues quizá el perro no sea un elemento viable para tener o para mantener, pues el cojín peludo puede ayudar a generar la misma sensación. Sin embargo, el perro siempre va a tener un mejor y mayor impacto en su bienestar. Incluso si la persona es de un Alzheimer muy avanzado, pues, y se siente atraído a los animales, porque también es apelando a sus preferencias. Si no le gustan los perros, pues obviamente esa persona no se va a sentir a gusto tocando un perro, o no se va a sentir a gusto incluso tocando un cojín peludo, porque entonces quizá en su mente lo va a, a, a conectar con un animal. Entonces es importante siempre, siempre apelar a estas preferencias. Pero en el caso de los dos, obviamente el perro o la mascota como tal es preferible que cualquier otro estímulo parecido. Hay una pregunta que tiene que ver con el gusto.
¿Cómo motivar a una persona mayor a comer de nuevo con gusto? Porque uno observa que la pérdida del apetito es muy grande. Em, Diría yo que pueden em, experimentar con la presentación de la comida. Quizá experimentando con la presentación de la comida, a la persona se le genere cierta curiosidad o se le genere emoción al ver la comida de otra manera o de una manera más apetitosa. Es algo de explorar. Diría yo que exploren con la presentación de la comida, porque todo entra por los ojos. Y como dije en la parte del sentido del gusto, la, la comida como tal puede que la persona no la esté saboreando, pero si la ve y le genera un recuerdo específico, luego entonces comerla quizás sea más placentero. Adri, nos preguntan un tema acá importante. Dice, mis papás tienen Alzheimer. Mi papá más avanzado que mi mamá. No obstante, mi mamá habla telefónicamente todo el día, permanece al lado de mi papá físicamente y dice en voz alta a todos sus interlocutores que mi papá está cada vez más olvidadizo por el Alzheimer y el Parkinson. ¿Esa actitud negativa de mamá puede ser perjudicial para papá? Em, Diría yo que sí, sí puede ser perjudicial porque a pesar de que quizá el papá esté en una etapa donde parezca ausente, si ya está en la etapa, en las etapas finales donde es un Alzheimer muy avanzado, eso no garantiza que él de verdad esté ausente, él está presente. Entonces, incluso aunque estuviera ausente por completo, por así decirlo, hay que tratarlo con dignidad. Y el hecho de que su persona más amada o la persona más cercana esté diciendo estas cosas, este tipo de comentarios, eh, tal vez mm, por su mismo Alzheimer, por su misma condición, no se esté dando cuenta que esto puede afectarlo a él, porque es una persona que aún está viva y que tiene sentimientos, a pesar de que quizá no los pueda expresar. Otra persona nos pregunta, ¿cuándo se debe hacer una mudanza de un paciente con Alzheimer, hay alguna estrategia desde el diseño sensorial que nos pueda orientar para ayudar al paciente con ese proceso? Sí, lo más importante es mantener su entorno lo más parecido posible a como era antes. Entonces, por ejemplo, si se van a pasar de casa, llévense todos los muebles, todos los cuadros y traten de que la casa nueva se vea como la casa vieja. Porque para una persona con Alzheimer, lo que más confusión le va a crear es el cambio de ambiente, es el sentirse y el estar en un lugar que para esa persona es extraño. Y como son personas por la enfermedad ya no graban, por decirlo de alguna manera, ya no generan nuevas memorias, nuevos recuerdos, para él va a ser un lugar extraño todos los días. Entonces va a ser mejor dicho, va a ser un evento que lo va a hacer declinar mucho más rápido, pero se puede proporcionar eh, se puede beneficiar de alguna manera que se utilice, que él en su nuevo ambiente crea que está en el viejo. Entonces, usar la misma cama, usar el mismo televisor, la misma decoración que él en su conciencia crea que no pasó nada, que sigue en la misma casa de siempre. Esa yo creo que es la clave en este sentido.
Nos preguntan algo sobre la alimentación. Cuando la persona ha perdido la capacidad de tragar sólidos, ¿cómo se estimula esta función ya que los líquidos sí los traga? Bueno, me parece que es una pregunta más dirigida a una especialista que creo que es la doctora que va a hablar después de mí o quizá en la tarde, porque es algo de cuidado, es delicado, porque si ya no puede tragar, hay riesgos de que se asfixie, de que se ahogue fácilmente, entonces creo que es algo que se lo debe preguntar a a un doctor, quizá a la doctora que va a hablar enseguida, que puede ayudarle con respecto a la comida. Claro que sí, Adri. Una persona que tiene problemas de adicción y tiene demencia producida por alcohol también puede tener afectación de los sentidos. Sí, claro que sí, porque la demencia por cualquier tipo de demencia mm, puede involucrar el deterioro de los sentidos. Em, pero como dije anteriormente, cada caso de demencia, así sea el mismo tipo de demencia, es diferente. Cada tipo de Alzheimer es diferente. Eh, cómo se genera y cómo esos cambios que generan en la persona, cada persona va a ser diferente. Pero claro que sí, pueden afectar los sentidos, claro que sí. Nos preguntan cómo se puede motivar a una persona que perdió la motivación por completo, está medicada aún psiquiátricamente, ha perdido como todo lo que en su momento tenía valor para él. Desde la estimulación sensorial, ¿cómo puede apoyarse ese proceso de resignificar lo que para él debe tener sentido? Diría yo que empezando desde lo más básico, empezando desde lo más instintivo. Entonces, por ejemplo, lo que hablaba de los colores. Quizá esa persona no vaya a ser consciente, pero los colores tienen un efecto emocional muy grande y también, por ejemplo, con aromas se puede motivar a una persona sin que esa persona se dé cuenta. No, el, creería yo que el arte de estimular los sentidos está y radica en hacer las cosas de manera que les, que les toquen los instintos. No se trata de decirle y que entienda, porque en algunos casos, cuando el Alzheimer es muy avanzado, esto ya no es posible. Se trata es de utilizar elementos que sin que esa persona se dé cuenta, lo van a motivar, lo van a darle ese empujoncito para que haga esas cosas que quizá diciéndole no lo va a hacer. Entonces, se pueden ayudar de aromas, se pueden ayudar de colores, de quizá utilizando los colores en las paredes pueda generar una reacción en la persona, pero también creo que es importante mantener unas expectativas realistas, porque cuando ya el deterioro por el Alzheimer llega a un punto, pues la motivación quizá que uno espera o que un cuidador o un familiar espera no es ni va a ser ni volverá a ser el que se va a lograr, sino que es importante um, tener en cuenta que cualquier respuesta es buena, cualquier respuesta es positiva, cualquier respuesta es mejor que cuando no hay respuesta. Entonces, empezando poco a poco, ir tratando de recibir esas respuestas pequeñas, eh, se pueden empezar a redefinir lo que cada familiar espera como reacción. Adri, muchas gracias por todas estas valiosas respuestas. Nos preguntan dónde pueden consultar más acerca de tu trabajo.
Bueno, pueden meterse a mi página web, es www.adrianamachado.com. Ahí yo tengo un blog donde he escrito varios artículos al respecto, muy interesantes. Se pueden meter a través de como en las categorías de los temas según lo que estén buscando, y si no encuentran pues algo en específico siempre me pueden escribir por ahí. Ahí también están mis páginas de redes sociales donde también me pueden contactar. Y pues con mucho gusto, cualquier pregunta que tengan o que les surja después de esta charla, pues me pueden escribir directamente a través de mi página. Muchas gracias, Adri. Tenemos muchas otras preguntas que están más enfocadas como en un corte médico de una forma muy específica. Les decimos igual a nuestros participantes que vamos a tener charlas con todos estos temas durante todo el mes para que nos vayan teniendo ahí sus inquietudes y las podamos aclarar con las personas más idóneas para aclarar todas estas situaciones que tienen. Les escribí en el espacio del chat la página de Adriana para que puedan consultar más. Y bueno, Adri, te voy a dar paso a Diana entonces para que podamos hacer el cierre y muchísimas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ti. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por este espacio. Esperamos encontrarnos de nuevo en este momento, sea en la virtualidad o en la presencialidad. Mil gracias de verdad por estar aquí. Y a todos les recordamos que más tarde tenemos otra charla taller a las 3:30 de la tarde para que se conecten, no se les olvide. Vamos a tener a la doctora Claudia Bedoya. Ella se va a encargar de hablar todo lo que tiene que ver con la parte de la alimentación, ¿cierto? Cómo disfrutar la alimentación, ¿cierto? Y todas las dificultades que pueden tener, esas dudas que ustedes estaban preguntando ahí acerca del caso de que se puedan ahogar o de que se puedan asfixiar, todas esas inquietudes acerca de cómo disfrutar la comida sin ahogarse, ahí la van a encontrar y van a poder resolver esas inquietudes. Entonces los esperamos nuevamente. Recuerden que tenemos también actividades interactivas en la página web de cuidarmecuidarte.org. Ahí pueden también participar este fin de semana, hacer sus comentarios y compartirlas en Facebook. Entonces, muchísimas gracias a todos. Nuevamente, gracias Adriana por estar aquí.